Israel, pueblo o nación escogida por Dios. Licenciado, buenos días. Dios les bendiga. Ahora vamos a tratar de aprender algo muy importante. En el medio ambiente, muchos mencionan Israel, incluso personas cristianas no saben lo que significa Israel. Israel significa pueblo o nación escogida por Dios. Pueblo o nación escogida por Dios. Vamos a aprender esto porque hay confusión a nivel mundial, que muchas personas, por no conocer la verdad, aborrecen y odian la palabra Israel, sin saber cuál es el verdadero significado. Incluso cristianos de muchas iglesias no han explicado qué significa la palabra Israel. Israel es el nombre que se le dio a Jacobo, que le dijo que ya no se iba a llamar Jacob, sino que se iba a llamar Israel, y eso significaba, en ese momento, significaba que no todos los que descendían de Israel, según la carne o biológicamente, iban a ser salvos. Hoy lo vamos a aprender. Es por eso que, por falta de conocimiento, muchos o subestiman al pueblo de Israel o no lo tratan según las leyes, porque tienen temor. Y claro está de que el ejemplo más claro que hemos visto en los últimos días en Guatemala es el problema que se dio con esta secta de judíos, Lev Tahor. Entonces las leyes no les aplicaban. Lev, T-A-H-O-R. Es una secta de judíos que muchos tenían temor de opinar porque iban a creer que Dios los iba a castigar así como castigó a la nación de Venezuela. Se recuerdan que hace muy poco España votó en contra de Israel para que fuera acusada con los derechos internacionales e investigaran a Netanyahu y lo metieran preso. Y a los días vino una gran inundación en España. Entonces ese temor muchas personas tienen de opinar por falta de conocimiento. Pero aparte está, los que han leído la Biblia saben de que Datán y Coré no eran del agrado de Dios y eran de la pura sangre de los israelitas, de los levitas incluso, los que servían. Entonces, pero estaba fuera de la gracia de Dios. Entonces muchos defienden hasta los malos y no opinan por temor a ser castigados por Dios. Y menos tienen el valor de reprenderlos. Pero no está el Espíritu de Dios en esas personas. Entonces tú puedes reprender para ver si es posible que estas personas sean salvas. Y muchos subestiman al pueblo de Israel y hasta los odian, como las manifestaciones antisemitas que hay a nivel mundial. Pero la palabra Israel somos nosotros. Hoy que les quede claro, nosotros somos Israel. La persona que se convirtió al cristianismo
Ahora ustedes lo van a leer claramente. Israel es pueblo o nación escogida por Dios para vivir con Él eternamente. Vamos a aprender a leer el libro de Romanos capítulo 9, los versículos del 1 al 6, nos va a aclarar dos cosas. Para aquellas personas que alrededor del mundo andan diciendo que Jesús no es Dios, es otra secta que desacredita la grandeza de Dios. Ahí dice que claramente quién es el pueblo de Israel y quiénes son los hijos de Dios. A quienes Dios llama hijos, pueblo o nación, a los que van a vivir con Él eternamente. Vamos a comenzar con algo bien sencillo. Tal vez Daphne nos va a ayudar en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Ahí, cuando dice pueblo, el pueblo que va a vivir con Dios, ahí va a estar la nena que va a leer. Van a estar los que están escuchando por internet. La nena de Doña Patti, que ahorita ya está escuchando el estudio, son nuevos oyentes. Ella va a estar viviendo, si es que se convierte, ella todavía no ha hecho la oración de fe, pero Downey sí ya hizo la oración de fe. Apocalipsis 21:3, ahí se va a ubicar Downey y todos aquellos niños, ya sea pequeños o grandes, que se han convertido, aunque no tengan la sangre judía, van a vivir con Dios. Por ejemplo, ahorita está Celeste en videoconferencia. Ella es israelita por la promesa. Cosa que a ustedes tal vez no les había quedado bien claro. Hoy vamos a aprender esto. ¿Qué dice Apocalipsis 21:3? Daphne. Entonces, Daphne es pueblo de Dios, ella es israelita y va a estar eternamente con Dios. Ahora vamos a aprender que no todos los israelitas, por tener sangre judía, van a ser salvos. Es un tema que ahora les va a quedar más claro, para que ustedes puedan instruir o enseñar en los meses o años venideros a aquellas personas que necesitan saber y conocer estas verdades. Vamos a leer, Patrick, Romanos capítulo 9, versículos 1 y 2. Y vamos a leer el subtítulo. La elección de Israel. Oigan, escuchen, la elección de Israel. ¿Verdad digo de Cristo? No miento. Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Sí? Hasta ahí, en 2, ¿verdad? Mire, pues, ¿por qué se está lamentando Pablo? Aquí está hablando Pablo. Le está hablando en Roma, él está hablando a los romanos. Y les dice, yo les digo la verdad. ¿Ustedes se recuerdan dónde fue que mataron a Jesús? El pueblo romano. Entonces, ¿pero quiénes fueron los que lo acusaron? De su propia sangre. Los fariseos, que eran puros de sangre judía. Entonces dice Pablo, yo no les voy a mentir, les digo la verdad. Y me duele en mi corazón, dice Pablo, que ustedes, teniendo sangre judía, no van a ser Israel. Y los gentiles, que somos nosotros, que no tenemos sangre judía, vamos a ser Israel. O sea, hubo un cambio. A los que no eran israelitas, dice, ahora van a ser israelitas. Y a los que son israelitas por carne, yo los voy a desechar. Ya no van a ser israelitas. Por adopción. O sea que por eso estamos aprendiendo
que Israel significa pueblo o nación escogida por Dios para vivir con Él eternamente. Romanos capítulo 9, versículos 1 y 2. Y tú vas a leer, David, ya que te toca leer, vas a leer el 3 y el 4. En la introducción que Patri nos dijo, vemos el lamento de Pablo. Ahí se lamenta, ¿verdad, Patri? Él se lamenta porque dice, es como cuando yo digo, me da tristeza que mi mismo hermano, conociendo la verdad, desprecie la salvación. Yo tengo un hermano en carne y no se quiere convertir. No solo uno. Le dicen mi papá y mi mamá que no son sus papás, despreciando. Ajá. Entonces dice Pablo, me duele en mi corazón que mi misma sangre quede fuera de Israel. Es duro. Entonces a Pablo le duele que siendo israelitas no son israelitas, no van a ser pueblo escogido por Dios. Vamos a leer el 3 y el 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, Hasta el 4 nada más. que Ajá. son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hasta ahí, hasta el 4. Entonces dice Pablo, que él quisiera hacer el sacrificio que hizo Cristo. Porque Cristo dice, se volvió anatema o maldito, porque maldito se le llama a la persona que es crucificado en un madero. Entonces dice Pablo, yo quisiera ser crucificado para que ellos sean salvos. Pero como Pablo no es Dios, entonces dice, ustedes saben que para ustedes vino Él los escogió y para ustedes es el pacto, la promesa. Entonces, aquí le dice Pablo en el versículo 3 y 4, estamos estudiando Romanos capítulo 9. Entonces dice Pablo, yo quisiera ser crucificado para que mis hermanos en sangre israelita sean salvos. Pero él no tiene el poder que tuvo Jesús. Él solo es un siervo, un predicador, igual que todos ustedes, igual que la persona que está aquí enfrente compartiendo estas palabras. Entonces a Pablo le duele porque después él lucha para que nosotros tomemos el lugar que dejaron los israelitas y a nosotros nos pone como israelitas. Entonces, a él le duele que ahí puede ir su mamá, su papá, sus sobrinos, sus primos en sangre, que siendo israelitas, no fueron israelitas para ser salvos. Despreciaron la salvación. Es más, mataron a Jesús. Entonces, nosotros, por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12. Ellos despreciaron la salvación. Entonces, no nos equivoquemos a la hora de tener un juicio positivo o negativo ante Israel. Porque el verdadero Israel somos los cristianos que Él nos dio o nos adoptó para poner en ese lugar a los que dejaron ese lugar de ser israelitas. Leamos ya ni el 5. Allí es una aclaración bien bonita. Ahí nos dice que Cristo es Dios. Eso es para los testigos de Jehová. Donde dice de los patriarcas
O sea, los jefes, como Abraham, como, vino Cristo, el cual es Dios. Lee solo el 5 para que veamos y intentamos esto. 5 y 6. De quienes somos patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahí quédate. Aquí aclaremos esto. Sí. Bendito por los siglos. Amén. Va, entonces ahí aclaramos algo. ¿Quién es Cristo? Vino Cristo, el cual es Dios. Ahora se recuerdan ustedes de Juan 1:1 y 1:14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, de las cuales vino Cristo, el cual es Dios. O sea, él les dice, Pablo, las promesas son para ustedes. O sea, muchas cosas, pero se van a... entonces les dijo, de allá vino Cristo por ustedes, hermanos. Ustedes, varones hermanos. Los patriarcas, el pacto, la promesa es para nosotros. Pero ustedes despreciaron el privilegio de ser llamados pueblo de Dios. Vamos a los versículos 6 y 7. Celeste creo que puede leer, no. Entonces que nos lea Celeste, Carita. Celeste, vamos a leer los versículos 6 y 7. Ahora Celeste nos acaba de leer algo muy precioso. Y me gustaría que repitiera el primero que leyó, donde dice, no todos los israelitas son hijos de Dios. Repítemelo, por favor, Celeste. No todos los israelitas son hijos de Dios. Muchas gracias. Bendiciones. Ahora ya les va quedando más claro el tema. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero ustedes sí son israelitas. Nosotros somos israelitas. El que se convirtió a Jesús es israelita. Entonces dice, no es por la sangre, no es por la carne. Aprendemos esto porque muchos, incluso por generaciones, se ha o subestimado o se ha despreciado al pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos de ser claros que toda aquella persona, puede ser de Alemania, puede ser de la zona 15, puede ser de Quiché, puede ser de Suiza, si se convierte a Jesús, es israelita. Y aunque hayan nacido allí, en medio de los judíos, no es israelita. Porque para ser israelita hay un pacto. Es el pacto que Dios dejó a Jesús. El pacto es, te conviertes en israelita, te conviertes en pueblo mío. Ahí más adelante dice, hay una promesa. En esa promesa se convierten en israelitas. Y muchos israelitas salen como pueblo de Dios. Vamos a leer, Celeste leyó el número, vamos a leer el 8 y el 9. Allí nos dice claramente, es según la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré
Entonces la promesa para que tú seas israelita tiene que ser la conversión. Si tú te conviertes, no vayas a la iglesia y pensés que ya eres salvo. Ustedes no son salvos por estar aquí escuchando. Aquí lo que están haciendo es aprendiendo más y cumpliendo el cuarto mandamiento que Dios dejó. Porque más adelante dice que van a ser salvos los que guardan sus mandamientos. Y ustedes están aquí aprendiendo, doña Beatriz, Celeste, don Orlando, que ahorita ya está en videoconferencia. Por ejemplo, él, don Orlando, doña Patti, que se acaban de convertir. Ellos ya son pueblo de Israel. Su nena tiene que dar el paso de fe. Aquí tenemos un hogar completo, al licenciado, la licenciada y Dafne. Ellos ya son israelitas. Siempre y cuando sigan perseverando. Recuérdense que el cuarto mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, donde dice que 6 días vas a trabajar y el séptimo día es lo que está haciendo en este momento doña Patti y don Orlando, que se acaban de convertir. Ya ellos están guardando el día de reposo y aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y los que cumplen los mandamientos que Dios dejó, Él los sigue tomando como su pueblo. Entonces ustedes no son israelitas porque fueron a X iglesia, que porque tuvo 2 miembros o tuvo 50,000 miembros. Esa no es la salvación. Para que ustedes sean llamados israelitas, está la promesa. Hay una promesa. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, esa es la promesa que Él nos hace, que es la vida eterna. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Ajá, léela. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, por favor. Los dos vas a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Sí. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa, la vida eterna, pero ¿para quién es? ¿Para todos los israelitas o para los que se convirtieron? Para los que se convirtieron. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes en este momento? Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ustedes son israelitas. Si guardan sus mandamientos, ustedes son salvos. Porque esos mandamientos no fueron abrogados. Los 10 mandamientos se van a seguir cumpliendo. Entonces, Dios toma como Israel y pueblo o nación, salva a los que se convirtieron, no a los que van a las congregaciones, es a los que se han convertido. Ahora vamos a leer, Cori. Hay otros versículos que nos aclaran esto. Él escogió del pueblo gentil y convertirlos a israelitas. Es largo, pero vamos a leer solamente 2 versículos. Cuando ustedes tengan tiempo, lean todo el contexto. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículos 14 y 15. Esa fue una gran discusión. Con esto, en 10 minutos cerramos el tema. Esa fue una gran discusión, porque los judíos querían que la salvación fuera solamente para ellos. Tuvieron una reunión, Jacobo, o sea, Juan, Pedro, Bernabé, Timoteo, hasta que se paró Jacobo y les dijo, por lo que he entendido, Dios vino y dijo,
que de Guatemala, de El Salvador, de La Choleña, de Pinula, de Quetzaltenango, Él va a escoger para que sean parte de su pueblo. O sea, Él nos dio esa promesa. Leamos Hechos, el libro de Hechos, capítulo 14, versículos, no, Hechos 15, versículos 14 y 15, Cori. Escucharon, analicen lo que acaba de leer Cori. ¿Cómo dijiste el primer versículo, Cori? Pueblo para su nombre. Ese es Israel. Él, Dios le dijo a Pedro, yo voy a tomar para ser Israel aparte de ese pueblo. Entonces, Dios fue el que le dio la orden después a Pablo para que fuera a conquistar nuestros corazones para ponernos el nombre de Israel. Porque Israel es el pueblo que Dios escogió para vivir con Él eternamente. Ahora, licenciado, vamos a ir avanzando en lo siguiente para ir aclarando esto. Siempre en el libro 9, en el libro de Romanos, capítulo 9, del 25 al 27, vamos a ir terminando de entender lo que significa Israel y por qué nosotros ya se nos pone el nombre de Israel como pueblo escogido por Dios. El libro de Romanos capítulo 9, versículos del 25 al 27. No solamente, no todos los israelitas, solo el remanente que se convirtió somos nosotros. Si fuera Israel, dice, como la arena del mar, no toda la arena va a ser salva, solo los que se convirtieron a Jesús. Si fuera Israel como la arena del mar, para que no se equivoquen, ahí nos dice claramente, no solo el judío, sino el gentil va a ser llamado Israel. Y eso lo dijo en el libro de Oseas, 500 años antes de Cristo. El licenciado leyó el 25, cuando dice, como dijo el profeta Oseas. Tal vez me lo repite el licenciado, solamente el 25. ¿Entienden algo? ¿Ustedes entienden lo que quiere decir? Llamaré pueblo mío a nosotros, al que no era pueblo mío. Y llamaré amado a los no amados, que somos nosotros. Porque ellos lo despreciaron. Al que no era mi pueblo, hoy es mi pueblo. El pueblo de Israel. Somos amados por Dios. Algo así. Que él llegó al pozo de la Samaritana, ella se convirtió y hasta fue a predicar. Y ya se convirtió, ella es israelita, y ella no era israelita. Ahora, Rahab, todos los que se convierten, ya que dijiste eso, vamos a leer un versículo. Ya, vamos, aquí hicieron una observación muy bonita. No sé si doña Beatriz puede leer. Y si no, pues solo que escuche. Sí puede leer. Aquí hicieron una observación acerca de Rahab
acerca de Ruth, que ellos la samaritana, entonces ahí nos dice, no se preocupen. Dios tenía este plan él ya sabía que lo iban a rechazar. Entonces le dijo a Abraham, no tengas pena. Todas las naciones de la tierra pueden ser salvos, van a ser benditos. No solamente los que son la carne de Israel. Si no puede leer doña Beatriz, pero si puede, por favor, que nos lea Génesis capítulo 12, versículo 3. 12. Génesis 12, versículo 3. Toda la tierra puede ser Israel. Todo aquel. Por eso queda bien claro. Miren, pues, maldeciré a los que te maldicen. Y para reforzar esto que acaba de leer doña Beatriz, vamos a ir a lo siguiente. Dice, si eres pueblo mío, estás bajo mi protección. Nosotros le dijimos a don Rolando, él hace poco vino con su hogar, hizo aquí la oración de fe y se convirtió. Él ya es pueblo de Dios. Entonces, si a él le hacen daño, él tal vez no mire lo que Dios va a hacer con aquellas personas que le hacen daño para que su corazón, porque Dios guarda nuestros corazones. Y a lo mejor si a mí me ofendieron en algo, tal vez me alegre de ver el mal de la persona que me hizo daño. Y Dios guarda nuestros corazones. Pero cuando tenemos limpio el corazón, a veces Él nos deja ver cómo trata a aquellas personas que nos hicieron daño. Ustedes lo han vivido. Entonces dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al que te maldijere, yo le voy a hacer daño. Y al que te bendice, yo lo voy a bendecir. Tal vez la licenciada nos ayuda. Hoy me van a ayudar a predicar ustedes. Nos estamos saliendo un poquito, pero miren lo que significa ser Israel. Ser parte. Si a Daphne le hacen un daño en el colegio, una niña o una compañera la ofendió, ella en su mente debe estar consciente que Dios la va a defender en su momento. La persona que le hizo daño va a pagar consecuencias. Leamos, tal vez me puedes ayudar si está en Primera de Corintios o Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16, donde dice, ¿o no sabéis que tú eres templo y morada del Espíritu Santo? Primera de Corintios. Vamos a leer, licenciada, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a explicar el 16 y luego el 17. Muchas gracias, licenciada. Tú ya eres israelita. Entonces dice, al que te bendijere, bendeciré. Y al que te haga daño, que se cuide. Porque yo voy a destruir al que es israelita, porque ustedes son mis hijos. Así como un hijo defiende, o como un padre defiende a su hijo en la tierra, así Dios defiende a sus hijos. Cualquiera que te haga daño, dice, yo le voy a destruir. Pero para ese privilegio, tú tienes que convertirte a ser pueblo de Dios, israelita. Vamos a ir terminando en capítulo 9 de Romanos, Patrick, versículos 30 y 31, miremos qué dice. Hoy les queda claro lo que significa Israel.
no vivir en Israel o tener la sangre de israelita. 30 y 31. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pero, porque ¿por qué iban tras ella? No por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezaron? Porque crucificaron a Cristo. ¿Entendieron el estudio? Tropezaron con Cristo y dejaron de ser israelitas. No pudieron ser israelitas. Tropezaron con la piedra de Cristo. Lo mataron y dejaron de ser israelitas. O pueblo o nación escogida por Dios. Ahora terminamos de cerrar con esto. Comenzamos con Dafne y terminamos con ella. El privilegio de ser israelita. Te dice, yo te tomaré como pueblo. Ella comenzó leyendo. Dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En Apocalipsis 21:3. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero aquí nos dice que aunque el el mundo, aunque los judíos, los israelitas, quieran evitar que tú estés a la par de Dios, no lo van a poder evitar. Porque ya Dios te tomó por israelita, por hijo. Entonces, aquí nos damos cuenta, vamos a leer, Dafne, para cerrar. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Vamos a ver qué dice. Ahí quedémonos, Dafne. Entonces, tú ya fuiste llamado como hijo de Dios, tú ya fuiste llamado, ¿sí o no? Ya entendimos esto. Fuimos llamados para ser sus hijos. Por ejemplo, para esto, Dafne tuvo que hacer una oración. El licenciado estaba indeciso, pero hizo su oración. La licenciada hizo su oración. Doña Patti, sentados ahí donde están ustedes con don Orlando, hicieron la oración. Hubo un quebranto del espíritu, entonces ya fueron llamados. Ellos ya son israelitas, ya son pueblo de Dios. Ahora, Dafne, miremos lo que va a pasar. Así como él nos dice, nadie les puede hacer daño porque yo los voy a defender. Leamos lo que dice en el versículo 38 y 39. Con esto terminamos. Siempre Romanos 8. Quiere decir que ellos tropezaron en Cristo. Los israelitas se dieron cuenta. Sin embargo, dice, yo estoy seguro que si tú ya te convertiste, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. ¿Quiénes son las potestades del aire? Te pueden separar del amor de Dios, porque tú ya eres israelita. Siempre y cuando perseveres hasta el final. Media vez sigamos, tú tienes ese blindaje. Y al terminar tus días aquí en la tierra, tú tienes vida eterna. Porque tú ya eres llamado Israel, pueblo de Dios o nación escogida por Dios.